Iniciamos con el ingeniero Federico Baltodano Aragón, quien será nuestro moderador en esta tarde. Cuenta con una maestría en ciencias de Ohio State University y además es ingeniero civil graduado en la Universidad de Costa Rica, dedicado a gerencia de proyectos y planificación de infraestructura. También en la dirección, fiscalización, gestión e inspección de proyectos de infraestructura. Además, en la construcción de infraestructura de transportes y mantenimiento de carreteras y sistemas de administración de pavimentos y activos. Actualmente es consultor UEP-PID en la carretera San Carlos R35 y Barranca Caldera R23, en la solución de fallas geotécnicas y luego en la factibilidad que realiza IDOM. Además, nos acompaña en la mesa principal el ingeniero Jaime Molina Ulloa. El ingeniero Molina es ingeniero civil, graduado de la Universidad de Costa Rica, propietario de Proyecto ICC S.A., empresa líder en el país en la dirección de proyectos, construcción y desde hace más de 20 años. Miembro de las juntas directivas de Improsa SAFI, Fondo Inmobiliarios de Renta y Administración de Inmuebles, Eurociencia Costa Rica y Grupo Eurociencia Internacional, empresas dedicadas al suministro de equipos e insumos médicos. Asimismo, el señor Luis Fernando Acuña, quien es experto en relaciones internacionales y desarrollo de negocios. Actualmente es fundador y consultor encargado de aprovechar la experiencia para una gestión exitosa de asociaciones públicas y privadas, asesor de negocios en China Harbor Engineer Company, Beijing, China, además de ser presidente y asesor de negocios de Thales Defense and Security, Thales Latin America Holding BV. Asimismo, el señor Claudio Donato Monge es socio director del área práctica de Derecho Público, Derecho Regulatorio y otros, en la firma de abogados Sorchet, Odio y Raven. Ha sido profesor universitario y conferencista en foros de derecho de competencia, la contratación administrativa y la inversión de infraestructura de servicios públicos, tanto dentro como fuera de su país. En el campo de la asesoría de la administración pública, ha sido asesor y consultor de organismos financieros nacionales e internacionales, de instituciones y órganos del Estado y de la empresa privada en proyectos de cooperación público-privada y en la resolución de problemas complejos de ejecución de la administración pública. Les damos buenas tardes, sean bienvenidos. Pues muy buenas tardes a todos, los que están por las redes sociales y a Jaime, a Fernando y a Claudio. Ahora sí, muy bien. Entonces, para empezar este conversatorio, pues no sé qué han podido escuchar de los 2 días anteriores o de este, pero sí me gustaría saber, hoy los temas pues es reactivación económica, pues aquí estamos pensando en infraestructura, pero es reactivación económica a todo el país, y sistemas de activos. Entonces, pues que libremente expongan sus puntos de vista sobre qué piensan sobre la reactivación económica que requiere el país. Alberto Trejo nos decía pues que en la coyuntura que estamos viviendo de esta dificultad financiera país, pues uno de los problemas serios es la paralización del país y como tal pues la infraestructura. Ya lo estamos viendo en el tema de mantenimiento e inclusive de ciertas construcciones de obras. Entonces les daría un tiempo
prudencial, pues para que cada uno exponga sus pensamientos al respecto y también pues recomendaciones. En realidad pues hemos estado conversando sobre muchos temas. Si quiere empezamos de allá para allá. Don Claudio. Buenas tardes, encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Me parece que esta es la última de las charlas. Correcto. Y hay N cantidad de cosas detrás del tapete. Tal vez déjeme empezar, y no sé si les quitaré la línea que ustedes traían, pero déjeme empezar por el tema de la reactivación económica, desde el punto de vista de la infraestructura pública. Esto lo tenemos de hace mucho tiempo, sabemos que la infraestructura pública es factor indispensable para lograr la reactivación económica que requiere el país, que la rentabilidad de inversión en infraestructura pública reditúa. Hoy don Fernando estaba hablando de un 20%, y se habla de que básicamente alcanza el 1.6, 1.7 de los 2 a los 5 años. O sea, la rentabilidad de invertir en infraestructura pública es realmente alta, y básicamente eso es por el efecto multiplicador. Pero no es cualquier inversión en infraestructura pública, pero ni podemos hacer cualquier inversión en infraestructura pública. Ante los problemas fiscales de los cuales no escapamos, tenemos que ser muy selectivos con la obra pública que requerimos. Y debemos establecer prioridades, y debemos establecer mecanismos que nos aseguren a determinar que esa obra pública es la que más le reditúa al Estado. ¿Tenemos los mecanismos para hacer eso? La respuesta es sí. ¿Tenemos los instrumentos legales para hacer eso? La respuesta es sí. Tenemos un sistema de planificación de inversión pública que es capaz de llevar todas estas orientaciones. Creo que lo han visto con las exposiciones de Jessica y de don Eduardo Brenes, Jessica Martínez y Eduardo Brenes. Es posible que nosotros logremos priorizar los proyectos que más requiere el país y que hagamos una inversión pública inteligente. El problema es que con un 4% del presupuesto nacional no vamos a salir de esto. Sin embargo, ese 4% es lo que tenemos. Y aunque es insuficiente y debemos de prever más fondos para eso, dada la rentabilidad que estos producen al país, la generación de riqueza y de oportunidades, que es el tema que no se valora en esta distinción en cuanto a la inversión en bienes de capital con relación a los gastos corrientes. Lo cierto es que eso que tenemos también lo tenemos que invertir bien. Y sobre esto, tal vez los que nos escuchan y los acá presentes han pasado por miles y miles de programas o miles y miles de ideas. Desde ahora Federico hablaba desde la época de 1980, con la crisis de 1980, cuando se promovió la ley salió la ley de CONAVE, salió la ley de concesión de obra pública para poderlo financiar esos fondos. Bueno, pero también teníamos estudios de dónde y cómo invertir. Hoy recibimos una conferencia técnicamente muy buena con relación a la gestión de los activos, específicamente al pavimentos, puentes y otras obras. Eso es básicamente por la enorme inversión que nuestro país tiene en la infraestructura vial, inversión que viene de muchos años y que se mantiene ahí, que nos caracteriza. Y nos obliga a decir, tenemos que invertir en eso, para que no se pierdan esos activos. Los recursos hoy día parecen ser insuficientes para mantener esa infraestructura, y esa es la realidad. Y si son insuficientes, significa que vamos a tener pérdidas en esos activos, y eso es un problema para el país que tenemos que resolver. Pero también nos da un problema sobre la funcionalidad de esos activos, de cómo contribuyen esos activos a fortalecer el crecimiento económico. Y es que no son activos aislados, deben responder a un plan
de crecimiento a un plan que tenga que ver con los diferentes programas regionales y sectoriales de la economía costarricense. Y a eso es a lo que hay que llevar. Y todo eso debería hacerse a través de la planificación, y especialmente de la planificación sectorial, con un concepto, y lo estoy diciendo porque sin duda alguna lo que nos dice esto es necesitamos una reestructuración de todo el sector de obras públicas y transportes, y eso es lo más conveniente. Sin embargo, los resultados de una reestructuración siempre son inciertos y siempre son muy lentos. Entonces, el tema es que esto no puede esperar. Entonces, ¿por dónde empezar? Empezar es básicamente, ¿por dónde debe empezar bien la planificación de lo que va a hacer? Por la punta de lanza, por la Secretaría de Planificación Sectorial y por el ministro rector de todo el sistema. Y ese es el elemento, digamos, que a mí me encantaría rescatar en eso. ¿A dónde se debe poner esa planificación? Básicamente en los temas de reactivación económica. ¿Por qué de reactivación económica? Porque suponemos que a través de la reactivación económica vamos a irradiar a más personas, a más ciudadanos, a más sectores, incluyendo sectores vulnerables, el crecimiento económico. Y esa es la idea de la planificación. Sin esa planificación no la hacemos. Pero la planificación no debe quedar como la hemos concebido, el tema de idear el proyecto, hacer el prediseño y inscribirlo en la base de proyectos de inversión pública en Mideplan. Tenemos que tener una programación de esa planificación en infraestructura. Las obras se requieren en el tiempo. Decía, yo no me acuerdo, pero creo que era los comentarios de Alberto Trejos, de la velocidad con la que cambia el mundo hoy día. Tener proyectos que se diseñan hace 20 años para tratar de licitarlos con diseños de hace 20 años al día de hoy no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Entonces, ¿significa que tenemos que desechar los proyectos de hace 20 años? No, significa que tenemos que crear los mecanismos para actualizar los proyectos y trabajar rápidamente y hacer las cosas bien. ¿Y tenemos esa capacidad? Sí, yo creo que la tengo. Bueno, era solo un arranque, como en esa línea para ponerlo acá. Tal vez, si uno lo ve a futuro, ¿cómo vamos a generar? O sea, es absolutamente indispensable la inversión en infraestructura. 2, no lo estamos haciendo. 3, estamos presupuestando mucho menos de lo que debería ser, marginando la inversión en capital frente a la inversión en gastos corrientes, lo cual significa empobrecimiento en buena parte porque no reditúa, muchas veces reditúa menos de uno, mientras infraestructura reditúa por mucho más. Y después, a través de una clara planificación y programación de las obras que sea selectiva, porque tenemos recursos realmente escasos para no aprovecharlos en una forma adecuada. Eso es como mis conclusiones de todo esto. Muchísimas gracias, Claudio. Don Luis Fernando. Muchas gracias. Y muchas gracias al Colegio de Ingenieros y a los organizadores de este seminario por invitarnos, que ha estado verdaderamente interesante. Algunos temas más técnicos de los que manejo yo, pero eso no dejan de ser interesantes, y otros que me parece que deberíamos de empezar a tocar y relacionarnos y hablar de ellos. Y el primero es que tenemos que partir de un presupuesto que es bastante claro. Las condiciones financieras del país no permiten que sigamos invirtiendo y creciendo en la infraestructura de la forma en la que hemos venido haciendo antes. La capacidad de endeudamiento del país es muy limitada. Hay factores objetivos que impiden la inversión que se ha venido haciendo, que por sí era deficitaria, nunca ha sido completa, siempre ha habido un déficit, pero además de eso hay otros factores subjetivos que tienen que ver con la forma de contratación, que tienen que ver con la confianza en la forma de contratación actual, que tiene que ver con los impactos de los escándalos de corrupción, que tienen que ver además con la forma tradicional en que los empleados públicos y los empleados y el sector privado se relacionan, y tiene que generar una nueva confianza para que pueda relacionarse nuevamente y tener facilidad la contratación. En mi opinión, esto requiere
Todas las crisis generan oportunidades. Esto requiere un cambio de paradigma o un cambio de muchos paradigmas. El primero de ellos es que tenemos que salirnos de las dicotomías en las que ponen a enfrentarse el sector público y el sector privado. Ese es un paradigma, una dicotomía falsa, porque no es necesariamente cierto. Y la forma de hacerlo es a través de las alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas son los instrumentos idóneos que permiten, donde la colocación del riesgo y el valor del dinero, que es lo que nos hablaba don Claudio ahorita, que es básicamente donde invertimos inteligentemente, se mezclen de una manera inteligente y nos permitan a través de eso tener una herramienta, un modelo de suministro que pueda ayudar a superar algunos problemas tradicionales relacionados con el servicio público, pero también a reducir la brecha existente en infraestructura. Es decir, estamos atacando dos áreas principales. No se trata solo de reducir la brecha en infraestructura, sino mejorar el servicio público. Las alianzas público-privadas tienen sentido si y solo si logramos una mejora en el servicio público. De lo contrario, se convierte en un negocio común y corriente. Es decir, el ciudadano, las personas, los usuarios tienen que sentir el impacto de la mejora a través de esta alianza, donde el sector público pone lo mejor de ella y el sector privado pone lo mejor de ella. Entonces, si definimos a las alianzas público-privadas, y ya les voy a decir cuál es la definición que tiene el BID, dice que es un contrato a largo plazo entre una parte privada y una entidad pública para brindar un activo o un servicio público en el cual la parte privada asume un riesgo importante y la responsabilidad de la gestión, y la remuneración está vinculada al desempeño. Es decir, hay una relación directa entre lo que se hace, cómo se hace y qué se recibe. Si nosotros logramos cambiar ese primer paradigma, que es el de la confrontación, y empezamos a desarrollar nuevos paradigmas que tenemos que cambiar, por ejemplo, el de la contratación tradicional, que opone al Estado como un antagónico de un privado, en el cual recibe una obra y se acaba la historia. Las alianzas público-privadas significan matrimonios a largo plazo, matrimonios a 25, a 30 años, que requieren una participación activa y cooperativa, no antagónica, entre el sector público y el sector privado para poder resolver problemas y prestar el servicio público. Es decir, no se trata de recibir la obra necesitaba tener tantos kilómetros, con tal calidad de asfalto, con tal ancho de vía, sino que se trata de que voy a recibir una obra que además me permite, lo que hablaba Claudio, lo que hablaba también don Alberto Trejos, que es el cambio constante y que nos permite planificar o pasar al sector privado los imprevistos del crecimiento de una obra. Es decir, nosotros no solo le vamos a decir, vamos a necesitar una carretera de tal ancho o vamos a necesitar una escuela para tantos estudiantes, sino le vamos a decir al privado, necesitamos una escuela de tantos estudiantes para este año, pero para el año 10 van a ser el doble de estudiantes. Para el año 10 van a ser el doble de carretera de autobuses. Entonces el sistema tiene que crecer y la inversión privada en ese sentido, que es muchísimo más preventiva, que prevé mejor, que tiene una mejor planificación, asume el riesgo del crecimiento, asume el riesgo de la operación y asume el riesgo del mantenimiento. Por su parte, el Estado asume el riesgo de la supervisión correcta. Y aquí tenemos un enorme problema en este país, no solo en la gestión de los activos, como hablamos ahora, que no lo hacemos de manera correcta, sino en la supervisión correcta. Les voy a dar dos ejemplos que tenemos muy serios en este país, o tres. El día 25 de noviembre salió una resolución de la Contraloría donde obliga al INCOP a mejorar todos sus sistemas de control sobre el puerto de Caldera. Es decir, sacamos una licitación, hicimos el puerto de Caldera y no hay controles adecuados sobre el crecimiento, sobre el mantenimiento y sobre las cosas debidas. Y es más, obligan en este momento al INCOP a decirle, señores, ustedes tienen que rendir en plazos determinados, métricas correctas y condiciones correctas. Esto no tiene un propósito adversarial, es un propósito de transparencia. Los procesos de supervisión tienen que ser procesos que sirvan tanto al Estado como al privado. Les voy a dar otro ejemplo, la Ruta 27. Desde el 6 de octubre de este año la Ruta 27 no tiene supervisión especializada. No hay control sobre ingresos. Yo soy expresidente de Global Vía. Si eso hubiese sucedido cuando yo era presidente de Global Vía, yo hubiera sido el primero que le pido al Estado y le exijo, necesito mi supervisión. Porque la supervisión no solo es un instrumento para el Estado, es un instrumento también para el concesionario. Le permite al concesionario tener los balances y los controles necesarios para poder trabajar con el Estado en la mejora del servicio. Estos problemas de Estado que tenemos actualmente, que no permiten que nosotros seamos serios en los procesos, impiden que los procesos a largo plazo funcionen. Esto generan problemas, generan arbitrajes, generan adversariedad y no permiten que los procesos fluyan.
Nosotros como país tenemos que cambiar ese paradigma, y es el paradigma de que los procesos se acaban rápidamente. Tenemos que tener inversiones y pensamientos a largo plazo, pero también supervisiones y personal preparado a largo plazo. Mi recomendación es que, o mi sugerencia es que nosotros deberíamos de invertir muy seriamente en los procesos de alianzas público-privadas como una alternativa. No es la única, no es la panacea, pero sí es una alternativa para poder generar construcción, para poder generar servicios, para generar nuevamente capacitación, porque además, aunados a los procesos de construcción, están los procesos de supervisión que requieren personal capacitado, que finalmente pueden vender servicios no solo en el país, sino fuera del país, como lo hacen los chilenos y como lo hacen los españoles, y generamos recursos. Y un paradigma adicional es que nosotros debemos de usar nuestros propios recursos, que no los estamos usando, que son los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones deberían de ser partes integrales de los procesos de alianzas público-privadas, generan una utilidad maravillosa a nivel mundial. Por ejemplo, los propietarios de Global Vía son 3 fondos de pensiones. Cambiamos el paradigma de ser usuarios y convertimos a los usuarios en propietarios, es decir, cada vez que usted va por la carretera y paga su peaje, usted está contribuyendo a su pensión, al rédito de su pensión. Dejamos de satanizar eso y además logramos que haya más transparencia, porque si los costarricenses participan en los procesos y en las juntas directivas a través de sus fondos de pensiones o fondos de inversión, que pueden ser también asociaciones solidaristas o asociaciones cooperativas, logramos que haya una mayor transparencia en el control de las operaciones. Los fondos dejan de salir todo fuera del país, quedan en el país, y logramos que las personas participen. Logramos transferencia de conocimiento, pero sobre todo generación de riqueza en una forma adicional. Esas son mis observaciones sobre el tema. Creo que tenemos una enorme oportunidad hacia adelante, pero tenemos que fijar esto como una agenda país, no como una agenda partido político, no como una agenda de un grupo o una ideología, sino finalmente como una agenda país en la cual todos podamos contribuir a mejorar las condiciones. Hay una enorme cantidad de cosas que hay que mejorar en el Consejo Nacional de Concesiones, hay una enorme cantidad de cosas que hay que mejorar en el Estado, que decide no preparar un personal, sino que manda para Incopo unas, para Incofer otras, en lugar de preparar un solo ente que sea el que sea profesional en la realización de los procesos. Pero tenemos la posibilidad de hacerlo. Chile lo hizo, México lo está haciendo, España lo hizo. Es una cuestión de que nos propongamos como país hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Don Jaime. Muy buenas tardes, muchas gracias Federico y muchas gracias al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. El tema de la reactivación económica es un tema bastante complejo, pero es un tema que se puede separar en algunas áreas importantes. Primero que todo, para que haya reactivación económica debe de existir seguridad jurídica, que muchas veces es ausente, claridad en las contrataciones, como mencionaba don Luis Fernando Acuña. Deben de existir etapas de planeación o de preingeniería o de preinversión completas. En este país es imposible que un proyecto de una carretera salga cuando no se hacen esas etapas, cuando no hay previsiones viales en servicios públicos, cuando no están concluidas expropiaciones. Nunca vamos a sacar una carretera a tiempo y a costo. Esa es la gran falla que tenemos en esa etapa. Un proyecto es desde el día cero hasta que entra y va más allá en su operación. No es per se construirlo. La parte más importante, nosotros que realizamos labores de gerencia de proyectos, la parte más importante es la preconstrucción o la preinversión. Ahí se dan las condiciones para todo el mundo estar claro a la hora de ejecutar. En el área técnica, en el área financiera, en el área legal, en el área ambiental y todas las que son relevantes dependiendo del tipo de proyecto. Y ese análisis genera las tablas de riesgos. Esas tablas de riesgos nos previenen de las posibilidades de diferentes cosas que podamos enfrentar, porque la construcción es algo que tiene el riesgo inherente a ella. Y eso es lo que hay que minimizar. Entonces, una orden de inicio de cualquier obra pública, si no está resuelto cualquiera de los aspectos que acabo de mencionar, esa obra va a tener problemas, aparte de los que van a salir. Pero ya arrancando sabemos que van a haber esos problemas.
¿Cuántas veces hemos oído que una carretera se inicia y falta el 60%, el 80% de las expropiaciones? Don Rodolfo Méndez Mata, actual ministro, gran ingeniero, dijo al principio de este gobierno: la técnica debe ir primero que la política. Y el día que no respetemos eso, no vamos a lograrlo. Porque es la técnica lo que vamos a realizar. En este país hay ingeniería de primer mundo. Aquí no nos falta ingeniería. La UNAM es un buen ejemplo. Y muchas otras oficinas. Aquí hay oficinas donde se exporta ingeniería y arquitectura a todo el mundo. Aquí hay buena preparación técnica. Aquí nos falta gestión. Y la gestión es la que nos lleva a los fracasos que vemos en prácticamente todos los proyectos. La construcción, por supuesto que es importante y es lo que conlleva la gran necesidad de dinero. Pero el dinero, yo estuve los 3 primeros años en la Junta Directiva del CONAVI y si algo aprendí es que el dinero existe, lo que no hay es el uso adecuado del dinero y el aprovechamiento del dinero. Ayer estaba chequeando, porque cuando entramos a hablar del tema de aquí, que es el reciclaje de activos, el Global Build Asset dice que el stock de infraestructura de todo tipo y edificaciones de un país tiene un valor promedio de 3 veces su Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de Costa Rica, el último dato de 2020 son 61.520 millones de dólares. 3 veces eso son 184.560 millones de dólares. No usemos todo eso, usemos el 10%. Son 18.500 millones de dólares. ¿Cuántos proyectos se hacen allí? Entonces sí hay recursos, lo que no hay son los procedimientos y la forma de aprovechar lo que ya tenemos. Eso es lo que hay que hacer. De esa gran cantidad de dinero, cuando se recicla un activo, que dicho muy cortamente es un proyecto ya construido, se da en concesión a través de una figura de APP, que son cualquieras, muchas figuras hay. Aquí usamos 2. Gestión interesada, que es el aeropuerto Juan Santa María, y el resto de proyectos que son concesión de obra pública. Los BOTs también. Sí. Y tenemos esa gran posibilidad. Los proyectos no funcionan solos, los proyectos funcionan con planeamiento y control. Decía don Jorge Manuel Dengo, como se llama este auditorio donde estamos ahora aquí sentados: señores, el mediano y el largo plazo empieza ya. Hay una tendencia a hablar del largo y mediano plazo, todavía falta, queda tiempo, lo podemos hacer mañana. Y él decía lo contrario, empieza hoy ya. Y esa es la otra cosa que tiene que ver con algo que ya se mencionó, que esto es un proceso de una política de Estado. 4 años de cada gobierno para que llegue a cada cual a hacer lo que considere pertinente, hasta con muy buena intención, no es posible hacerlo. No es posible. Las políticas de Estado son 20, 25, 30 años usualmente. Estuve presente en la Plaza de la Moneda en Chile, donde el presidente llegó a firmar la ley a todos los proyectos en un tiempo a construir de obra pública de todo tipo en 25 años. Y era una ley para protegerlos de las ocurrencias. Era una ley para que no la cambiara el gobierno de turno. Y ahí tiene la infraestructura que tiene. Esas son las grandes diferencias que tenemos que tomar nosotros en serio y aplicarlas. Los líderes, un ministro de cualquier cartera no puede ser responsable de todo. Es imposible. Un ministro tiene que ser un buen líder que trabaje en equipo con todos los participantes en cualquier proyecto. Y ese equipo es el que funciona teniendo claro
su autoridad y su responsabilidad cada nivel de trabajo. Así lo hacemos en la gerencia de proyectos. Entonces los equipos sí funcionan. Recuerdo que cuando se firmó el contrato del Centro Nacional de Convenciones, lo último que dijimos fue: ese proyecto se inaugura el jueves 5 de abril del 2018 a las 7:30 de la noche. Eso es lo único que aquí no cambia. Y eso se cumplió. Porque hubo tiempo, expertise, hubo interés, confianza de ver todas las posibilidades que podían pasar en lo técnico, en lo financiero, en lo legal, en lo ambiental, en ese proyecto. Y se pudo. Pero en la infraestructura vial somos especialistas en hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Y eso no puede seguir así. Aquí desperdiciamos dinero, aquí volvemos a ejecutar obras no sé cuántas veces, y aquí, que es lo más grave, que la NAME lo tiene muy claro, es las veces que cuesta más de entre 6 y pico veces a 10 veces la inversión original de un proyecto reconstruirlo. ¿De dónde vamos? Esas sí son platas difíciles de conseguir. Y son dineros que no tienen un respaldo, porque entonces llegar a reconstruir un proyecto es lo más difícil que hay. No hay cosa peor que reconstruir, que remodelar, que cambiar cosas. Lo mejor es empezar de cero a nada. En carreteras no es posible, porque tenemos que aprovechar derechos de vía que están bien, y lo que hay que hacer es usarlos bien. Así que eso es una parte importante en la gestión que creo es lo que falla en general el Estado costarricense, la gestión. Hay departamentos de planificación, pero ¿quién controla eso? Hay disposiciones que se toman, pero ¿quién las controla? Y eso que dice usted de Global Vía, usted tiene toda la razón. Yo, si fuera privado en cualquiera de estos tipos de contratos, lo primero que quiero es ser supervisado, porque eso es lo que me garantiza mi seguridad para mis inversionistas de todo tipo, principalmente la financiera. Hay otras cosas que hay que arreglar, como los trámites en este país. Tema hablado de la saciedad, pero no resuelto nunca. Hay parche por aquí, parche por allá, pero mientras no haya una directriz completa, clara, de dónde vamos y el compromiso de plazo y costo en cualquiera de las decisiones que tengan, no podremos funcionar bien. ¿Por qué las obras privadas se hacen mejor? Porque están todas esas exigencias. No es porque los que trabajan en las obras privadas son más inteligentes o más estudiados o cualquier cosa diferente. Es lo mismo, pero están las exigencias que conllevan a una gestión claramente a su fin. Y el fin es no acabar la obra, el fin es que opere bien la obra, el fin es que tenga mantenimiento en el proceso de vida. La gente piensa que las carreteras no necesitan mantenimiento, y es lo que más mantenimiento necesita. Un edificio necesita mantenimiento, pero nada pasa si un edificio pasa 10 años sin pintarse, nada pasa, se ve feo nada más. Pero una carretera necesita mantenimiento del día 1, sistemas pluviales. Esas son las cosas que hay que tratar de entrarle. Yo he visto el proyecto de ley que está en la Asamblea para las APPs, etcétera. Por lo menos yo personalmente considero que la ley del Consejo Nacional de Concesiones es una ley que está bien, necesita modificaciones, perfecto, está bien, pero no hagamos otra ley, porque van a quedar contratos regidos por 2 leyes. Y hay un caso, que es la concesión de Caldera. Imagínense si nos cuesta con una ley, ahora con 2. Arreglemos la ley,
cambiémosle el nombre, generalicemos como APPs, la concesión es una forma de APP, pero dejemos esa ley. Si más bien en este país lo que ocupamos es que ojalá deroguen leyes y modifiquen leyes, pero uno siente que la Asamblea Legislativa se mide en la creación de nuevas leyes, y debería ser en la creación, por supuesto, para las cosas nuevas, pero también debería ser en las reformas o en las derogaciones de leyes. Ese complejo sistema legal es otro obstáculo que tienen y que genera que principalmente el funcionario público, pero también el privado, se abstengan de opinar muchas veces, o se abstengan a la larga de decir la mejor solución, pero mejor no. Y más cuando hay cosas de corrupción, como en este momento, que yo estoy seguro que en CONAVE costará mucho que alguien coja un lápiz para firmar un papel. No estoy involucrado en proyectos de carretera ni CONAVE, pero sé lo que costó eso después de 3 años, de estar ahí los primeros 3 años y revisar las actas de aquella época, que ahí las tengo foliadas y empastadas, y hay una gran cantidad de problemas que son los mismos, y estamos hablando hace 40 años, 20 años. Entonces ese es el fondo. Lo demás se arregla, la técnica se arregla, la técnica se modifica, la técnica se generan nuevos equipos, nuevas formas de construir. La parte financiera también, pero la parte de la gestión es la que nos tiene comprometidos en nuestros propios enredos y en nuestras propias cosas que no nos salen bien. Yo siempre pienso, cuando aquí se acaba un proyecto, más bien pienso al revés. Esa gente es sumamente capaz para poder, con todas estas cosas que pasan, salir adelante. Ahora imagínense que nos ordenemos. De las presentaciones, estuvo muy interesante todas. Creo que algunas de ellas hablan de lo que he dicho, que es el problema de gestión para mí, lo que más nos inhibe de poder ser exitosos. Muchas gracias, Federico. Muy bien, muchísimas gracias, Jaime. A mí me gustaría hablar 2 temas, o sea, uno que ya lo tocaste, que es el tema de cómo lograr esa gestión institucional. Y hablo, digamos, lo que dice el Plan Nacional de Transportes, que el jerarca debe ser un jerarca. Y pongo ejemplos. Yo lo que considero es que en el pasado, porque una gente metió la mano, ahora no se vale meter la pata. En ingeniería metemos la pata y se vale meter la pata. En este momento en la administración pública no se vale meter la pata, y entonces la gente está, digamos, como congelada cuando hay que tomar decisiones. Entonces, uno de los problemas que veo es el servicio civil. Ahí vemos el tema de Cochinilla, que había un funcionario que se le había cortado el rabo, que después volvió a entrar el mismo. Y así pasa con muchos funcionarios. Hay muchos funcionarios muy buenos, yo conozco muchísimos funcionarios sumamente buenos, pero porque hay ciertas fichitas que no se pueden quitar de la administración pública. ¿Cómo arreglar eso? Y el otro asunto es que cada día, pues con más leyes, el ministro tiene menos poder. Nos pasa en una expropiación que estamos con Punta Sur, que DEC hizo las evalúas, y entonces DAVI, los especialistas del DAVI, dicen, no, es que eso lo firmó otro, yo no tengo por qué tocarlo. Es como cuando un ingeniero estructural diseña una obra y otro viene y la construye, no hay ningún problema, ¿verdad? Resulta que aquí con los avalúos, que son profesionales, eso como que no está reglamentado o aclarado. Entonces, todo se entraba impresionantemente mal, diría yo,
¿Y quién podrá defenderme con esa situación? Y te estoy hablando nada más de 2 situaciones. Entonces, el tema de gestión, que es institucional, nosotros como asociación tratamos de lograr una contratación que sería del MOB Conavi de 25 directores con el INCAE. Hicimos inclusive 3 ofertas con LID y con unos mexicanos, con una universidad, y ahí, en eso se vino Cochinilla, y entonces todo eso que es para gerenciar, enseñar a los directores a ser más gerentes, a gestionar mejor. Entonces, ¿qué piensan ustedes? O sea, porque sí, hay un problema de gestión, bueno, pero ¿cómo lo arreglamos? O sea, ¿por dónde empieza? ¿Verdad? Dice Mario dice Jaime que él empieza. Muy bien. El conocimiento es importante, por supuesto, pero el conocimiento de nada sirve en manos que no lo usan. Todos esos cursos, todas esas cosas se han hecho toda la vida. ¿Cuál ha sido la diferencia? Muy poca. Pero sí hay gente que lo aprovecha. Ustedes en la NAME lo aprovechan. Él no es de la NAME, es de la asociación. Bueno, a mí se me enredan, pues son tantos. Pero por ejemplo, hay un ministerio en este país que funciona bien. El Ministerio de Comercio Exterior y Procomer. ¿Qué es la diferencia que uno ve en ese ministerio? Los ministros haciendo equipos de trabajo. Y ahí se juntan Comex, Procomer y hasta CINVE. Hay equipo. Hay equipo. Mientras pase lo que acabas de decir, de que eso no lo firmé yo y ahora yo no lo firmo, o eso es una opinión de A y yo soy B, y si no hay equipo, no hay fuerza unida. Y si no hay fuerza unida, no se avanza. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Procomer y Comex con las mismas leyes, con los mismos requisitos desde el punto de vista institucional, ¿verdad? Son con objetivos y tareas diferentes. Pero vean Procomer y Comex. Ya estamos, o si no ya pasamos, los niveles de exportaciones prepandémicos. Y nada ha cambiado, porque esa gente funciona diferente. ¿Cómo lograr eso? Aquí. Es que yo creo que es mucho liderazgo, pero mucha fuerza en equipo. Uno ve las direcciones del MOB en un organigrama grande y son como cosas independientes, no hay una interrelación entre ellas. Entonces, ¿cómo va a funcionar bien? Sí, Guillermo Carazo ayer lo explicaba, que era como si yo tengo el corazón por aquí Exactamente. Y el riñón por allá y la boca por allá y no se conocen, no están comunicados. Entonces, no existe un concepto que se llama la cultura de empresa, llámese pública o privada. Bueno, cabalmente por eso considero. Si no hay cultura de empresa, no hay trabajo en equipo. Si no hay liderazgo, no hay cultura de empresa. Así es como se tendrá que resolver esto. No se hace con más leyes, con más requisitos, con más... No. Es un asunto que el funcionario público, que estoy de acuerdo con vos, hay muchos buenísimos. El funcionario público tiene que entender que es parte de un entramado país, que es tan importante como cualquier otra persona, desde que está en una aduana, desde que está en un aeropuerto, desde que está en cualquier oficina pública. Todos somos parte de un país no es ni del sector público, ni del sector privado, somos de todos. Perfecto. Y si no entendemos eso, aquí no hay arreglo, y yo tengo la esperanza que sí hay. El país lo ha hecho en otras ocasiones. Y hay que creer, hay que tener confianza. Esa es la otra parte. Si yo estoy hablando, pero no estoy con un sentimiento de confianza, es muy difícil también entenderse. Ya. El tema es complejo, ¿verdad? Es un tema bastante complejo, porque además las cosas no se descomponen en un año
y no se componen en un año. Requieren muchas cosas y campos de conciencia. El tema de Procomer, y voy a agregar otro, además otra institución, el ICT, hay algunos compromisos y ¿cuál es la diferencia? En mi opinión, la diferencia no es que estos sean extraterrestres y los otros no lo sean, sino que ha habido un compromiso país en los temas. Hay un compromiso país, el país se ha dedicado y se ha comprometido a decir, esta es mi política en comercio exterior, indistintamente de que la ministra sea Anabel, o que el ministro sea el otro, o que el ministro venga acá. Hay un compromiso país, hay una decisión país para meterse en los temas. Cuando los países deciden tener políticas país, en el ICT es igual. Decidimos que este país tenía una política de atracción de turismo, indistintamente, con un poquito mejor, un poquito peor, hay una política definida que trasciende los cambios de administración a las personas que están ahí. Cuando un país decide tener, como en Chile, por ejemplo, que hay políticas país en transporte o políticas país en infraestructura, entonces todos caminamos y empujamos en ese lado. Ese yo creo que es el primer cambio, es el compromiso país. Y una vez más, a veces suenan un poco esotérico hablando de cambios de paradigmas, pero hay que cambiar la forma de pensar si queremos que las cosas sean diferentes. Tenemos que estructurar nuestra mente y sacudirla y acomodarla de alguna manera diferente. Los problemas reales de corrupción en nuestra sociedad no son del sector público, ni son del sector privado exclusivamente, son problemas sociales. Tenemos una sociedad que tiene ese problema. Bueno, eso solo se corrige, primero que nada, con ética. Los cambios vienen de adentro, podemos poner las reglas para ajustar o aquí o allá, pero se requieren cambios éticos. Don Escobar Arias hablaba hace unos meses sobre que los cambios verdaderos en la decencia de la administración pública y de la decencia en los negocios privados, porque tampoco es justo que sea solo que se hable del sector público, sino también la decencia del sector privado, pasan por verdaderos cambios éticos. Las personas tenemos que tener cambios diferentes, tenemos que pensar diferente, tenemos que actuar diferente. Pero además, el aparato institucional está tan pervertido que lo más importante ya no se convirtió en el servicio público, que es donde debe pensar el funcionario, sino tenemos que pensar en el servicio público. El servicio público es facilitar las cosas, es que las cosas sucedan, es que la carretera funcione, es que no porque falte tal cosa voy a impedir esto, no. Se trata de que tenemos que pensar en el servicio público y eso es otro cambio de paradigma. Todas las personas tenemos que pensar en el país y eso requiere educación y esfuerzo y compromiso. Y si no tenemos esas cosas, difícilmente vamos a cambiarlo, porque no hay reglas mágicas, no hay soluciones mágicas, no hay fórmulas mágicas. Sí, señor Fernando. Voy a contestar, tratar de contestarte más en tu línea. ¿Cómo hacer que el ministro pueda ser verdaderamente un ministro rector de todo su sector y que pueda ejecutar sus políticas? Y a su vez que sus políticas no dependan de que él sea el ministro o que come. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos, un problema de continuidad en las políticas, y ya lo señalaron ustedes, de que conforme se cambia el jerarca, se cambian los planes, etcétera, etcétera. Y eso no debería ser, y no tiene por qué ser tampoco, porque lo cierto es que esos jerarcas, cuando ya empiezan a estudiar, encuentran otra vez los proyectos que venían caminando y los rescatan en esa línea. Básicamente, la fórmula ya está inventada. Eso es básicamente el Sistema Nacional de Planificación de la Inversión Pública. Y lo que debería es operar de mejor forma. ¿Qué pasa en el sector de transportes y obras públicas, que es como se le llama a este sector? Que ahí está el INCOFER, que actúa solito, siempre es como históricamente ahí está Habdeo, que también, ¿verdad? Y ya con otras características. Ahora el INCOP, digamos, estos tres son instituciones autónomas. Tenemos órganos de desconcentración máxima, como el CETAC, el CONAVI, el Consejo Nacional de Conexiones, el Consejo de Transporte Público, y que va. Entonces, seguridad. Vea que es un gran engranaje. Para que esto funcione, al igual que un sistema de transportes que no conciba que es de la multimodalidad como un factor de eficiencia y lograr las cosas,
Cuando uno está en un sector y dice, si ese sector no está específicamente coordinado, vamos a tener problemas. Y hay un problema ahí. Entonces, ahora, ¿se puede solucionar? Sí, claro, se puede solucionar. ¿Y si ha solucionado algunas cosas? Bueno, depende del ministro. Desgraciadamente depende de las personas en estos momentos. Con algunas personas muy bien, con otras no tan bien, en esa parte, no por el sistema. ¿Qué es lo que ha faltado? Cuando uno analiza, dice, pero si esto lo hemos visto hace 30 años, o 20 o 25, ¿por qué es que no lo hemos logrado? Bueno, básicamente porque no tenemos esa memoria institucional. ¿Quién debe llevar la memoria institucional en el sector de transportes y obras públicas? Yo no he encontrado a nadie más que la Oficina de Planificación y la de Planificación Sectorial. No encuentro otra que está. Y esa debería permanecer y esa debería fortalecerse muchísimo y debería ser capaz de llevar el ritmo de todo lo que se debe hacer, sus temas, ¿verdad? Y estar en todo derecho. Pero esa memoria institucional de qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer y cómo interactúan las cuestiones, tiene que venir de ahí. Y ¿necesita una reforma legal para hacer eso? No necesita ninguna reforma legal, todo está. El ministro se convierte en ministro rector de todo ese sistema. Podría ser necesario agregarle algunos instrumentos más, pero básicamente no hay plan de inversión en infraestructura pública en el sector que no tenga que pasar por el ministro rector. Y ahí se establecen las prioridades, etcétera. Igual, entonces lo que uno debería tener es una oficina o una secretaría de planificación muy capacitada, realmente capacitada, como la punta de lanza en toda la administración, para que después empiece a irradiar hacia las diferentes dependencias. Y de esa forma logramos institucionalizar el conocimiento, porque nosotros hemos hecho varios esfuerzos con ayuda de organismos multilaterales para ver cómo resolvemos las cosas, y tenemos consultorías, etcétera, que quedan en los anaqueles, ¿verdad? Cuando ya se va la gente, desapareció, pero una vía a cuál debería ser el rol del ministro del sector de obras públicas y transportes en esto, y cómo podría apoyarse para cumplirlo bien. Muchísimas gracias, Claudio. ¿Querías agregar algo? Una observación muy puntual. Cuando hablamos de alianzas público-privadas y concesiones, usualmente tendemos a dirigirnos a pensar en infraestructura de transporte, ya sean aeropuertos, ya sea puertos, ya sea carreteras. La experiencia ahí con los BOTs, ¿verdad? Que son alianzas público-privadas, son Build, Operate and Transfer, son proyectos de alianza público-privada. Pero también hay en hospitalaria, también podemos hacerlo. Hablábamos del ejemplo trágico, nos hablaba ahora Luis Fernando Chacón sobre el fideicomiso de educación. Trágico, ni la mitad de las escuelas se hicieron, ni el 50% se cumplió. ¿Qué pasa si hacemos alianzas público-privadas no solo para la construcción, sino para la operación y el mantenimiento de las escuelas? Y donde incluimos comedores escolares y logramos encadenar a las señoras que cocinan en una zona que se conviertan en las proveedoras del servicio. Empezamos a generar encadenamiento social, no solo económico, sino social. Y las personas empiezan a empoderarse y a creer que la escuela es parte de su trabajo, de su vida, que el hospital es parte de su trabajo y su vida. Y entonces logramos en los encadenamientos sociales, los encadenamientos económicos, y se siente dueña de la bola, la cuida, la embetuna y no la deja que se moje mucho. Bueno, es exactamente igual con estos procesos. Los EBAIS que se administran de esa forma. Es decir, tenemos una enorme posibilidad de creer, pero tenemos que cambiar paradigmas. Tenemos que cambiar los paradigmas. Tal vez, y porque es un tema súper importante, la cooperación público-privada y las alianzas público-privadas no son nuevas, no son a partir de la ley de concesión, viene de mucho tiempo. El contrato administrativo se conoce como un contrato de cooperación de dos partes, en su forma más elemental. Entonces se da de muchas formas y en el país lo hemos hecho de muchas formas. El problema que yo veo hacia esto es que cada vez ponemos más trabas a que el sector privado interactúe con el sector público para buscar soluciones, porque lo metemos en una sombra oscura, en un cuarto oscuro que se ve mal, y cuando eso pasa y uno mete las cosas en ese cuarto oscuro salen mal. O sea, y esa es la verdad, y es algo muy natural y muy normal. Déjenme ponerles un ejemplo. Los accesos, cuando van a hacer un acceso a una carretera de acceso restringido y la empresa privada llega y dice: yo puedo ampliar esto, puedo hacer la calle marginal, puedo llevarlo, construirlo hasta acá y esto va
conforme a los planes viales que ustedes tienen, sí, lo puedo hacer, hágalo, lo ejecute. Eso es una alianza público-privada para hacer las cosas, que no le cuesta nada al gobierno, ¿verdad? Que logró desarrollo económico, logró riqueza, logró etcétera, etcétera. Bueno, de esos tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? El problema es que cada día le ponemos más trabas a ese entendimiento y a esa cooperación público-privada, y hay que tener ese cuidado. Pero yo creo que sí, y también quería aprovechar ese tema, nosotros claramente decimos que las alianzas público-privadas no es para todo, o que las concesiones no sirven para todo, y eso es absolutamente cierto, y la verdad es que nadie dice lo contrario, pero partir de que no interactúan es un error. Y los proyectos públicos sea solo de inversión pública, o sea, porque se complementan. Cuando nosotros logramos complementar un proyecto que requiere de una participación del Estado para hacer una carretera o el proyecto del tren, por ejemplo, y se requiere participación del Estado en esa parte, eso es absolutamente natural. Y lo que tenemos de por medio es un ahorro, o una inversión en riesgo del sector privado, que de otra forma no la tendríamos, y aprovechamos más los recursos económicos. Entonces, tenemos tanto que hacer en ese campo, ¿verdad? Pero especialmente facilitarlo y quitarle las trabas y la falta de transparencia que tiene el que se puedan hacer los temas con el sector público y el privado. Porque repito, bueno, a mí me da la impresión que vamos a empezar está tan satanizado eso, que lo que hacen es hablarlo. Yo lo único que desearía, pues, que brevemente, pues, hablen sobre el otro tema que hemos hablado, son los sistemas de activos, que en realidad yo, como un paréntesis, yo creo que en muchísimas cosas necesitamos sistemas claros, concisos, para hacer las cosas en forma más expedita, más económica, mejor, porque no solo para mantenimiento se requiere. ¿Qué es lo que piensan ustedes de eso? Brevemente. ¿Quieres empezar vos? Sí, bueno. Dice que es de abogado. Sí, de activos es básicamente la gestión de la riqueza. Es de qué es lo que tenés, cómo tenés que hacerlo, y tenés que hacerlo de la forma más eficiente posible. No, es que no hay otra. O sea, la solución está dada, no estamos descubriendo ¿verdad? Y es algo que ahora, ¿cómo lo hacemos ante los grandes problemas que tenemos? O sea, tenemos un presupuesto que no da para eso. El presupuesto CONAVI, que está orientado exclusivamente a ese tema, se lo come los pagos al Banco Centroamericano por las obras nuevas que se están realizando, 20%. Se lo come el IVA, en fin, llega a un 50% y no estamos logrando esa parte. Yo creo que tenemos carreteras mucho mejores a las que teníamos hace 20 años, cuando salió todo esto, o sea, de los huecos. Pero podría estar mejor. A mí me llama la atención porque yo en Estados Unidos nunca podía ver los letreros y siempre se me pasaban en las autopistas las cuestiones, porque me había acostumbrado a ver el piso siempre que manejaba. No podía quitarle uno los ojos del piso por los huecos que había en este país, ¿verdad? Y esa cuestión de levantar la vista no era un tema. Eso ya no pasaba, y quién sabe si no va a volver a pasar con estos problemas. El tema es que tenemos que invertir eso, y tenemos que invertir inteligentemente. Los sistemas de mantenimiento por precios unitarios, yo estoy de acuerdo con lo que manifestaron, no produce innovación, y además tampoco promueve mejoras en la calidad. Se desincentivan, proponen combinaciones, pero eso no significa que no las pongamos en práctica. Pero es que tenemos 15 años de estar hablando de los niveles de servicio y no los ponemos en práctica porque no se puede para todo. Y mientras tanto estamos pagando una enorme cantidad de dinero, mucho más alta de la que queremos de pagar, para hacer eso. Entonces, no hay otra que gestionar nuestros activos. Si no gestionamos nuestros activos es dejarlos perderse, y eso es un incumplimiento de deberes, y eso es, o sea, perdone la expresión, es socialmente inmoral, ¿verdad? En un mundo de escasos recursos. El tema es cómo lo logramos, y tenemos que ponernos de acuerdo y hacerlo de la mejor forma, ¿verdad?
yo cuando discuto esto con muchos de los colegas ingenieros del sector, me dicen, mira, no, pero es que no es eso, no es el problema, no es problema de fondo, es que no funcionan las cosas ahí. Funcionan y echarlos para atrás y a ver qué pasa y cuándo nos damos la próxima hablada de esto. Desde los 70 estaban hechos. Muy bien. Cuando usted hablaba de eso, se hablaba propiamente del mantenimiento o de la forma de reciclar activos a través de concesión para el mantenimiento de obra. En realidad, el sistema de... Porque hay dos cosas, ¿verdad? Son dos temas diferentes. Sí. Uno es el tradicional, que es el que hablamos ahorita, y el otro es la forma que se está proponiendo ahora, que es la forma de reciclar los activos, es decir, las carreteras ya hechas, concesionar el mantenimiento de la operación. El sistema de reciclar activos es más bien la parte financiera. Así es. Aquí estamos hablando de los sistemas que deben de tener las empresas, gobierno, lo que fuera, de tener un sistema en que hace 20, o sea, Costa Rica empezó a montarlo del 78 al 80, se votó con los 80s y todavía CONAVI 20 años no tiene un sistema de ese tipo y además podría usarse para otro montón de instituciones y cosas. Yo, a lo que quería llegar al punto es que hay dos formas tradicionales. Hay una forma tradicional del mantenimiento, que es el que viene a través de CONAVI y todos sabemos eso, y cuando uno va con un puente hace así para saber si eso no es el que le va a tocar caerse. Esa es la forma tradicional que requiere gestión y que requiere modificaciones. Y que no hay gestión. Y que no hay. La otra es el reciclar activos, que el reciclar activos no solo es una fórmula financiera, es una fórmula que establece la ley de concesión de obra que permite que las obras construidas se puedan poner peajes sobre ellas y que de esos peajes se pueda sacar el mantenimiento de la operación y el mantenimiento de la carretera. Eso estaba entre la reactivación económica. Así es, y entonces, por eso digo, hay dos formas de hacerlo y yo creo que las dos pueden coexistir. Ahora, la segunda tiene implicaciones políticas, ¿verdad? No siempre puede meter uno en una sociedad y decirle a una carretera que ya está hecha a meter un peaje, si además pero las dos posibilidades yo creo que deberían de coexistir. La ley nos permite las dos posibilidades y las dos existen y deberíamos de pensar en todas las que existan, no deberíamos de limitarnos en solo una. La ley de concesiones a la reciclaje le llama concesión de optimización de activos, ese es el nombre que le dio, pero se le conoce internacionalmente como eso. Y efectivamente funciona y funciona bien para mantener una carretera en los niveles de servicio. Supone que la carretera que se va a dar en concesión tiene que estar en muy buen estado y con los niveles. No necesariamente. Ese tipo de concesiones, el que financia eso, lo que quiere es evitar el riesgo de construcción. Y ahí es donde entran precisamente los fondos de pensiones y después ellas se salen del ruedo y entran los otros. Y eso es básicamente por un tema del riesgo, hacia dónde asumen los riesgos, que es lo que hay que medir. Se hizo un inventario en este país de qué carreteras podrían optarse para esto y vieron que son muy poquitas. Son pocas, claro. Proyectos muy interesantes y podemos hacerlo. De hecho debería servir para hacer un proyecto para integrar y darle el carácter de red a varias carreteras, porque si bien es cierto, o sea, el objeto es dar en concesión una carretera buena, que está bien, recibir recursos. Yo coincido que posiblemente represente un problema social si yo le voy a poner a una carretera un peaje que nunca ha tenido. Salvo que yo le demuestre que va a lograr un muy buen mantenimiento y además que no se va a topar con la presa. Es una buena alternativa para optimizar las cosas. Ahora, vamos a hacer un punto. No, es que ya el tiempo se va. Gracias, es muy puntual, muy rápido. Lo que hablaba sobre los riesgos en los fondos de inversiones. En Costa Rica, las que hemos tenido actuación, claro, cuando tenemos ingresos mínimos garantizados, la fórmula financiera es otra. Y entonces permite que los fondos de pensiones sean unos naturales en el proceso desde el inicio. Pero eso es solo una observación muy puntual. Y se mantienen los fondos, pero ahí es donde empieza el riesgo país y algunos demás. Pero desde luego, y a mí me encantaría que quienes se oponen a los ingresos mínimos garantizados entendieran cuál es la conveniencia que tiene desde el punto de vista total macroeconómico eso. O sea, porque de todo esto hay un concepto que es fundamental y creo que lo trataron para acá, es el concepto de valor del dinero. Todo tiene que estar hecho con un concepto de valor del dinero y a mí me tiene que dar, reuniendo todas las condiciones
y todo el universo que se desarrolla en cada uno de esos proyectos con relación a su vida, sí, cuál es el valor de dinero que voy a obtener y dónde voy a rentabilizarlo más. Y así son las decisiones. Ahí es donde la técnica, don Jaime, ¿verdad?, prevalece sobre la política, que creo que era el mensaje suyo. Muy bien, Jaimito. Y es que el reciclaje de activos, más que un financiamiento, es una gestión, porque toda esa sombrilla involucra todo. Una titularización es conseguir un financiamiento y punto, parte sin novedad por un rendimiento. El ejemplo que se puso, que rápidamente se movieron las autoridades locales liberianas de Caña Liberia para oponerse, era un buen ejemplo. Esa carretera hoy la pagan, la gente cree que es gratis porque no hay un peaje, error, ¿verdad? No es gratis. Y la paga el tico que vive en Limón, el que vive en Golfito y el que vive en Guanacaste. Todos lo estamos pagando. Con el reciclaje de activos, esa carretera obtiene mantenimiento que hoy no tiene, pero además, como decía Claudio, hay que hacer un programa de obras en el área de influencia de la carretera. Así es. Esa es una justificación muy importante para que además la gente que está dispuesta a pagar un peaje, que es más bajo, porque ya sabemos que no encuentra el beneficio, actúa. Claro. Yo no sé quién lo inventó en este país, pero alguien un día inventó hacer una fila para entrar a un bus. Y yo recuerdo, muy chiquitillo, que eran como unos embudos a la puerta del bus. Bueno, alguien lo hizo, yo no sé quién es. Y ahora vaya, rompe el orden en esa fila del bus. Es castigado por la misma gente. Sí. Eso se llama no como se ha hecho en algunas cosas. Muy bien, pues yo primero que todo agradecerles a cada uno de ustedes que ha venido, que ha aportado cosas importantes para este país. Yo desde 1978, cuando estuvimos en el sistema de administración de mantenimiento, estaba ese eslogan: el que falla en planificar, planifica la falla. Y eso es lo que nos está haciendo falta bastante en la función, porque si empezamos a planificar adecuadamente, ahí van saliendo los pecados y se van arreglando, por los defectos o como quieras llamarlos. Se va mejorando la gestión, se va mejorando el control, se va mejorando la transparencia. Nos ha faltado bastante planificación y ese es el motivo de este seminario, de pensar en Costa Rica con los próximos políticos que van a ser elegidos, de que es importante estas gestiones. Necesitamos mejorar muchísimas cosas, entonces pues si alguno tiene algún punto. Muchas gracias. Muchas gracias al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y a vos, muchas gracias. Y a los muchas gracias, muy amables. Muy amables. Muchísimas gracias. A vos, muchas gracias.